La posibilidad de invocar la Carta Democrática Interamericana de la OEA ante la crisis política que vive nuestro país continúa siendo materia de análisis por la prensa y también por expertos. Las imágenes que vemos son de septiembre del 2002, un año después de que los miembros de la OEA aprobaron la Carta Democrática, considerada uno de los instrumentos más completos para la promoción y fortalecimiento de principios, prácticas y cultura democráticas entre los estados de las Américas. El capítulo cuarto, titulado Fortalecimiento y Preservación de la Institucionalidad Democrática, se ha invocado hasta 10 veces desde el 2001 hasta el 2016. Esta carta tiene este artículo 17, no sé si lo tenemos ya en la pantalla, está al aire, ahí está. El artículo 17 creo que es el pertinente para la situación que estamos viviendo y es en el que se amparan quienes, por ejemplo, como el ex primer ministro Pedro Cateriano, sostienen que cabe esta posibilidad al gobierno del Perú invocarla ante la OEA, que es cuando el gobierno de un Estado miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo derecho del poder, podrá recurrir al secretario general o al Consejo Permanente a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática. En este caso no es el que hemos estado viendo en el caso de Venezuela, que es contra el gobierno, sino en este caso sería el mismo gobierno que pide recurrir a la OEA. Claro, por acciones en este caso del Congreso. Digamos, acá hay dos cosas a las que se podría apelar. La primera es la motivación para el proceso de vacancia. Existe un motivo justificado, de acuerdo a la Constitución, para iniciar un proceso de vacancia. Si el gobierno considera que no es el caso, y parece ser que eso considera, puede invocar el artículo 17, pero en el caso de Paraguay, claro, en este caso no fue el gobierno paraguayo el que lo invocó una vez destituido el presidente Lugo, pero digamos cuando se criticaba el proceso de juicio político en Paraguay, el tema no fue la motivación, porque en Paraguay sí se permite remover al presidente por causas políticas. El problema fue el debido proceso. O sea, no se le dio tiempo suficiente ni para preparar su defensa ni para presentarla, que eso también podría tal vez alegarse en el caso peruano dependiendo de qué ocurra a partir del jueves. Ese es uno de los puntos que ha sido reclamado. Veamos, la carta a recordar que se aprobó en Lima y una fecha difícil de olvidar, el 11 de septiembre del 2001. Sí. Y acá vemos los antecedentes de esta carta que, por ejemplo, algunos están de acuerdo en apoyarla, en invocarla, otros no, como el ex canciller Alan Wagner. Veamos, ¿cuándo y dónde, por qué se invocó la Corte Democrática Interamericana de la OEA? Venezuela, el 2002, el motivo, el golpe de Estado contra Hugo Chávez, acción, resolución, apoyo a la democracia en Venezuela, el resultado, Hugo Chávez se mantuvo en el poder. Otro caso, Bolivia 2003 y 2005, motivo protestas por la guerra del gas. La OEA respaldó al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, resultado Sánchez renunció, lo reemplazó Carlos Mesa, dimitió en el 2005, OEA invocó al diálogo, Evo Morales ganó la presidencia. Otro caso más. El Perú, motivo crisis política, económica y social durante el gobierno de Alejandro Toledo, acción, la OEA expresó su respaldo a Toledo, Toledo terminó su mandato. Nicaragua, motivo, presidente Bolaños se negó a declarar sobre fondos de campaña, pidieron destitución en Congreso de mayoría opositora. Bolaños pide intervención de la OEA e invocan opositor Daniel Ortega no apoyó la destitución de Bolaños. Podría ser algo semejante. Nicaragua, 2005, motivo de diferencias entre el Congreso y el Ejecutivo por enmiendas constitucionales. Bolaños pide participación de la OEA, superan crisis, convocan elecciones que gana Ortega. ¿Alguna otra más? El Ecuador. El motivo fue la destitución de Lucio Gutiérrez, la acción, vicepresidente Alfredo Palacios pidió a la OEA invocar el CDI. Bueno, acá también es el Ejecutivo que invoca, ¿no? Sí. Resultado, nombran nuevos miembros de la Corte Suprema, se restablece el orden. Y Bolivia 2008, motivo conflicto y oposición a reformas de Evo Morales. La acción, la OEA exhortó a los actores políticos a resolver el conflicto, crisis superada, Evo Morales sigue en el cargo. Honduras, este quizás es uno de los más conocidos casos, ¿no? Golpe de Estado. Sí. Fue el único caso en donde se suspendió el país de la OEA en aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Lo que no se ha conseguido en el caso del régimen de Nicolás Maduro, ¿no? Sí, por eso se formó el Grupo de Lima. Pero en esos casos se ha hablado más bien de la oposición de un gobierno, o en el caso de Venezuela, a que la OEA intervenga. En este caso sería al contrario. Claro, tal como lo plantea el ex premier Pedro Cateriano, sería el propio gobierno el que tendría que invocarlo. ¿Tú crees que podría darse ese caso? Bueno, el tema es que ese debate no se ha dado en el seno del gobierno, no hay al menos indicios de ello,
Presumo que si el gobierno considera la posibilidad, la consideraría después, digamos, después de producidos los hechos. No parece estar dispuesto a hacerlo de manera preventiva. ¿Pero crees que encaja en el artículo 17 la situación que vivimos? Por eso digo, por el tema tanto de la motivación, que es discutible que esto sea una de las causales de vacancia establecidas en la Constitución, como por el hecho de que no se ha cumplido el debido proceso. Por ejemplo, el Congreso no ha remitido al Ejecutivo la documentación que sustenta el pedido de vacancia y está por verse si al presidente se le da el tiempo necesario para defenderse, tal vez ocurra, tal vez no, ¿Cabe dentro de lo posible? Creo que sí. Adelantar opinión también podría ser una causal. Bueno, ha habido amenazas estentorias, ¿no? El congresista Salaverry diciendo renuncia hoy o lo vacamos. O sea, ni siquiera se planteó la posibilidad de escuchar al presidente antes de tomar decisión.